Ni Haití, con el entorno satanista, con el trasfondo cultural satanista, el único país satanista por antonomasia es Haití en el continente. El vudú, la religión oficial de Haití, fue constitutiva en esa nación. Cuando se independizaron, no tenían otro modelo de mando, no tenía estructuras de poder, salvo en el vudú, que tenía todo su escalafón marcado de orden jerárquica, y la nación tomó ese modelo. Es la única nación satanista del continente. Pero Uruguay, lamentablemente, en la actualidad, aunque nunca fue satanista, sin embargo, tiene menos índice de cristianos en el territorio nacional. No sé si están entendiendo. Sí. Por favor. De manera que venir a Uruguay es todo un desafío. Triste y lamentablemente, como uruguayo lo tengo que reconocer, venir a Uruguay es peor que ir a Haití. No se pueden pretender resultados a corto plazo. Triste y lamentablemente los resultados se dan, pero por cuentagotas. A mí me tocó volver a mi ciudad, yo soy salteño, soy nativo de este departamento, de este estado. Nací en un pueblo a unos 50 kilómetros de aquí, Villa Constitución. Conozco la idiosincrasia de este departamento, pero vuelvo después de varios años, de 30 años fuera de esta ciudad, regreso para ser pastor en la misma iglesia de donde salí al ministerio. Sin embargo, esta iglesia hace 2 años, cumplió 50 años de establecida. Cuando yo tomo la iglesia tenía una membresía de 108 personas, 50 años de labor pastoral ininterrumpida de varios siervos fieles, pero solamente teníamos esa membresía. ¿Qué nos muestra esto? Que si uno hace un cálculo frío, no es la realidad, pero si hacemos un cálculo frío de números solamente, podríamos decir que habíamos ganado 2 personas por año. 50 años, 100 miembros. Y uno puede decir, pero qué poquito. Sin embargo, no es de las congregaciones más pequeñas. Es decir, es muy difícil ganar, sostener, mantener y perseverar los frutos que ganamos y conquistamos en el camino del Señor. Algunos preguntarán, ¿y a qué se debe esto? Indudablemente la respuesta sencilla es la dureza del corazón. Pero hay un trasfondo cultural que a veces se nos escapa. Uruguay fue colonia de España, de Inglaterra, de Portugal, pero nunca fue colonia de Francia. Sin embargo, el país que más logró capturar, absorber, conquistar la mente del pueblo uruguayo fue Francia. Nosotros tenemos una cultura francesa más que española, francesa más que inglesa. Aunque de España tenemos el idioma, de los ingleses tenemos el té y el whisky. Es el país de mayor consumo de whisky de toda la región. Pero el whisky es una bebida de los ingleses, de los escoceses, para ser más exacto, de la Gran Bretaña. Sin embargo, Uruguay es el mayor consumidor de whisky del Cono Sur, porque se identificó, absorbió eso de la cultura inglesa. El té de las damas, aquí es muy común que las damas de la sociedad a las 4 de la tarde se reúnan a tomar el té, como los ingleses. Los varones a tomar whisky, como los ingleses. El idioma de los españoles, pero la mente es de los franceses. Los franceses colonizaron la mente del Uruguay. De ahí que sea libre pensador, que sea humanista y ateo.
Lamentablemente el ateísmo y el humanismo francés caló hondo en el pueblo uruguayo, al punto que nuestra enseñanza es laica, gratuita y obligatoria. Pero cuando hablan de laicidad, es simple y llanamente que no permiten que se hable de Dios en los colegios. Eso es uno de los primeros problemas que enfrenta el uruguayo al nacer. Va a crecer en una educación donde no se le permite hablar de Dios. Indudablemente crece con esta idea el pueblo cristiano, quien tiene que enseñar a la población primero que Dios existe. Es natural que el uruguayo crezca pensando que Dios no existe. Luego que entiende que Dios existe, hay que ayudarlo a pensar que necesita de ese Dios. Porque si una persona cree pensando que Dios no existe, luego usted le dice que sí existe, puede decirle, bueno, pero está bien que exista, yo también existo, pero no lo necesito, yo he vivido todos estos años sin Dios. Dios nos ha bendecido mucho. Tenemos un país pequeño, no tenemos montañas, no tenemos volcanes, no tenemos desiertos, tenemos una llanura medianamente ondulada, donde la fertilidad del suelo permite cultivos todo el año. Hay departamentos o estados en Uruguay, que, como el de Colonia, que el 100% del territorio es tierra laborable, es tierra cultivable, fértil, productiva. Es decir, son muchas las riquezas. Y el uruguayo crece pensando que no necesita de Dios, que está bien así, que si existe está, pero que él siga por allá, que el uruguayo sigue por acá. En una encuesta hecha a 19, óigame bien, en un momento Uruguay tuvo 19 candidatos a la presidencia en unas elecciones. Y en la encuesta que se le hizo a los 19 candidatos, entre una serie de preguntas estaba qué pensaban de Dios. Uno solo dijo que Dios existía, pero ese mismo que dijo que Dios existía, dijo, sin embargo, si Uruguay va a salir adelante, será solo por los uruguayos y no por Dios. Esta triste y llanamente es la realidad de nuestro país. ¿Por qué les comparto esto, mis queridos hermanos? Los comparto con dolor y un poco de vergüenza, porque yo soy uruguayo. Pero es necesario que las agencias misioneras que vienen a misionar a Uruguay tengan presente que es un trabajo a largo plazo. Hay que ir sembrando amistades, relaciones personales y luego poder llevarlos a una experiencia personal con Cristo. ¿Por qué? Lo comparto, pues yo también fui misionero por largos años y sé lo que es la presión de nuestras agencias queriendo resultados, informes, testimonios. Y en muchos lugares esos vienen con frecuencia y con facilidad y rápido, pero lamentablemente no es así en Uruguay. De modo que el que oye el llamado de pasa a Uruguay y ayúdanos, tiene que entender que esa ayuda va a ser por largo plazo. Y que los frutos y los resultados se van a tardar un poco, pero vienen. De hecho, nosotros somos fruto de la labor misionera. De hecho, nosotros somos resultado de que alguien vino y nos trajo el Evangelio. Mi familia recibieron a Cristo a través de misioneros suecos y pastores. Nuestros primeros pastores fueron brasileños, allí en Villa Constitución. Pastores de Río Grande del Sur, Pastor Osvaldo Ibaldo. Ellos fueron nuestros primeros pastores, pero nuestros misioneros eran suecos, los Eriksson. Sin embargo, hay fruto. Yo soy uno de esos frutos. Toda mi familia y tanta gente que hace años perseveran en el Evangelio son fruto de la obra misionera. Lo único que lleva su tiempo. En este año pasado, a mí me tocó presentar al Señor a una niña que por línea paterna
era cuarta generación de evangélicos. Y en el culto estaba la mamá, la abuela y la bisabuela. Por parte de la madre, del padre y por parte del padre del padre. Y por otro lado, por la línea materna, era cuarta generación de evangélicos por la mamá de la madre y tercera generación de evangélicos por la mamá del padre. Así que es todo resultado de la labor misionera. Lleva su tiempo, pero a la larga da resultados. Gracias por sostener la cuerda, gracias por enviar a los misioneros y por ayudarles a perseverar. Tendrán que muchas veces ayudarles a pelear, porque triste y lamentablemente golpea la puerta de muchos obreros que trabajamos en Uruguay, incluyendo un servidor. Que Dios les bendiga. Necesitamos de esa ayuda porque tenemos una triste realidad. El Evangelio ha crecido, es verdad, está creciendo. Ha llevado tiempo, pero se está abriendo este país a la predicación del Evangelio. Pero con esa realidad también ha crecido la maldad de una manera increíble. Triste y lamentablemente, somos el país más divorcista de América Latina. Más alto índice de divorcio por porcentaje de matrimonios. Tenemos triste y lamentablemente el más alto índice de suicidio, incluyendo el suicidio infantil, que solo está a la par de Japón. Después de Japón, el país donde más se suicidan los niños es Uruguay. Pero esto no se habla en las noticias. Tenemos el matrimonio igualitario y por ende, como si eso fuera poco, ahora hace muy poco tiempo el aborto. Desde que yo me conozco, yendo a la escuela, somos 3 millones de habitantes. ¿Sí? En el tiempo que las familias se casaban y se divorciaban menos. No ha crecido el Uruguay. Ahora se divorcian más y somos menos varones que mujeres y sin embargo, algunos de esos varones se le da por desertar a temprana edad y se pasan para un tercer sexo que no existe, pero así. Así que hay pocos hombres, muchos desertores, de los pocos que quedan se casan y se divorcian, y de los que se casan y no se divorcian, muchos terminan abortando, es decir, solo Dios puede hacernos crecer. Pero esa realidad demográfica habla también de la realidad espiritual. El crecimiento es muy lento. Pero Dios está con nosotros y ustedes también, y eso nos ayuda a confiar que tenemos un futuro. Amén.